Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya a un par de minutos de iniciar nuestra sesión. Mientras, me agradaría que por favor pusieran en el chat desde dónde se están conectando, si son de alguna ciudad de la República Mexicana, qué ciudad, qué estado, quienes se están conectando desde otros países, de qué país se están conectando. Pónganlo en el chat para irnos familiarizando todos los que estamos aquí. Tenemos aquí a alguien de Querétaro, de Bogotá, Colombia, San José de Bogotá. Qué gusto, tan bonita ciudad. De la Patagonia en Argentina. ¡Wow! Algún día viajaré hasta allá, nada más he ido hasta Buenos Aires. De la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. Muy bien, bienvenida. Tegucigalpa, Honduras. Un saludo allá a Honduras. No he tenido el gusto de visitar Honduras todavía, pero por ahí les enviamos hoy a nuestra presidenta para que les diera un saludo de nuestra parte, ¿no? Y desde Puerto Escondido, Oaxaca. ¡Ay, tan bello Puerto Escondido! ¡Qué barbaridad! Pachuca, Hidalgo, la Bella Airosa. Javier Esaú de la Ciudad Universitaria de la UNAM, bien, Pumas, de Coyoacán, desde El Salvador, bienvenida Claudia. Puebla, Puebla de Los Ángeles, Hassan, bienvenido. Jorge Alberto de CU de la UNAM, bienvenido. Siguen conectándose, vamos a esperar un minuto más, un par de minutos para dar oportunidad a los demás compañeros, compañeras, para que se conecten a nuestra sesión y entonces damos inicio. De Yucatán, de la bella península de Yucatán. Muy bien, bienvenida, Candy. Bienvenida de Yucatán, Candy. Y pues tenemos ya un buen grupo que ha ingresado. Vamos a dar inicio a nuestra sesión para no perder mucho tiempo y pues vamos a empezar nuestra sesión. Muy buenas tardes tengan todas y todos. La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua, les da la más cordial bienvenida al webinar La gestión y preservación en bibliotecas y hemerotecas, retos y procesos para mantener accesible la información. Tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Jorge Araiza Solano, coordinador académico de la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Agradecemos también la presencia de nuestra ponente, la maestra Ana Laura Peniche Montfort. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Cedo ahora la palabra al maestro Jorge Araiza Solano, coordinador académico de la División de Educación Continua, quien les va a dirigir un breve mensaje. Adelante, maestro Jorge. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo del doctor Armando Tomé González, director de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradezco que nos acompañen en este webinar que hemos preparado con el fin de de explorar los principales retos y procesos involucrados en la gestión documental, desde el registro de descripción de materiales hasta las estrategias de preservación, tanto en formato físico como digital. También abordaremos los desafíos del entorno digital y la evolución de los servicios bibliotecarios hacia modelos híbridos, combinando la atención presencial con plataformas virtuales. Agradezco a la maestra Ana Laura Peniche Monfort por haber aceptado nuestra invitación y por su generosidad para estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, estimada maestra. Pues sean bienvenidos y bienvenidas.
Disfruten de este webinar. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, maestro Araiza. Y bueno, a continuación voy a presentarles, les voy a compartir una breve semblanza de nuestra ponente, la maestra Ana Laura Peniche Monfort, quien es licenciada en restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es maestra en diseño industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde octubre de 2015 se ha desempeñado como académica de tiempo completo en la Hemeroteca Nacional de México. Entre 2018 y 2023 ocupó la jefatura del Departamento de Preservación y Reprografía de la mencionada hemeroteca y a partir de 2024 asumió la coordinación de esa institución. En el ámbito académico, la maestra Peniche Monfort ha sido docente en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete desde 2014, impartiendo la asignatura de Conservación Preventiva en la especialidad de Museografía. También ha sido profesora en la maestría en conservación de acervos documentales, enfocándose en la gestión de acervos. Su labor ha sido reconocida en diversos espacios académicos y profesionales, siendo miembro activo de seminarios y comités especializados en preservación documental. Ha contribuido con publicaciones relevantes en su campo, destacando el diagnóstico para la intervención de colecciones y acervos, principios, procedimientos y herramientas para su elaboración, publicado en 2024 en coautoría con María de Lourdes Gallardo Parrodi. Conservación de periódicos y diarios, también publicado en 2024, junto a Angélica Ángeles Rodríguez. Y la conservación de revistas científicas, una estrategia para promover su trascendencia, publicado este en 2023. Estas obras reflejan su compromiso con la conservación y gestión del patrimonio documental en México. Antes de dar inicio a este webinar, les recordamos, estimadas y estimados participantes, que pueden hacernos llegar sus preguntas durante la presentación a través del chat de Zoom. Anótenlas ahí, iremos tomando nota y al final de la presentación se responderán estas preguntas por parte de nuestra expositora. Haremos lo posible por responder a todas y si no nos da el tiempo, vamos a buscar la forma de compartir las que hayan faltado con ustedes y la respuesta de la maestra Peniche. Muy bien, pues listos entonces. Cedo la palabra a nuestra expositora, maestra Peniche. Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias, Héctor, y gracias a todos por su paciencia y por estar aquí el día de hoy. Me voy a permitir compartir una presentación que preparé para ustedes, pero me gustaría antes darle las gracias a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y en especial al equipo de la División Educativa, perdón, de Educación Continua, que están dirigidos por la maestra Araceli Mosqueda López, jefa de la División de Educación Continua, y por supuesto al maestro Jorge Araiza Solano, coordinador académico de la misma división. Al mismo tiempo, me gustaría agradecer también a la doctora María Andrea Llovine Yáñez, directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y a la maestra Giselle Cosío, quienes posibilitaron este espacio que espero sea de utilidad para todas y todos ustedes que se han inscrito a este webinar. Les doy nuevamente las gracias y el día de hoy tendré el gusto de presentarles algunas de las principales experiencias que hemos tenido en la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales en torno a dos temas que consideramos muy importantes o dos conceptos que consideramos muy importantes, que son la gestión y la preservación, específicamente enfocados a las bibliotecas y hemerotecas.
No por el hecho de que hablemos el día de hoy de bibliotecas y hemerotecas, no implica que esta metodología o estos modelos que vamos a presentar el día de hoy no apliquen a otro tipo de patrimonios, pero bien, las bibliotecas y las bibliotecas tienen ciertas particularidades y más actualmente, debido a que están inmersos en un mundo cambiante y en el que constantemente hay retos que implican, por ejemplo, mudarse al mundo digital, presentar nuevas maneras de abrirse a las salas de consulta y a los espacios de acceso. Así que el día de hoy voy a tener el gusto justamente de presentarles algunos de los retos y procesos a lo que llamamos mantener accesible la información. Como pudieron ver en la invitación a este webinar que tengo el gusto de darles y de compartir el día de hoy, lo que trataremos de hacer es justamente hablar de los desafíos que implica el trabajar en una biblioteca o una hemeroteca y que puede aplicar a cualquier centro de documentación, pero todos ellos, y sobre todo la gestión y la preservación, como lo veremos más adelante, están encaminados a garantizar el acceso a la información, y todo esto se logra solamente si podemos preservar el conocimiento que está presente en muchas de las publicaciones de diversos formatos, tanto impresos como digitales. A nuestro parecer, hablar de la gestión es sumamente importante porque este proceso es el que conlleva el mantener el conocimiento disponible a largo plazo, debido a que implica constantemente diversas actividades que se pueden ver en una biblioteca o una hemeroteca. A mi parecer, y lo que nos gustaría compartirles el día de hoy, son cuáles esos recursos y nuevos mecanismos de colaboración que implica trabajar en un espacio tan complejo, y por lo tanto, y por esta complejidad, me gustaría también hablarles de un ámbito que a mí me ha ayudado mucho a aproximarme a las bibliotecas y a las hemerotecas, que es esta visión sistémica y del apoyo interdisciplinario, que van muy de la mano con lo que implica la gestión y la preservación. Por lo tanto, el webinar que tendremos el día de hoy tiene dos objetivos centrales. El primero de ellos es el compartir los principales retos y procesos que involucran a la gestión documental. Vamos a hablar un poquito desde el registro y la descripción de los documentos hasta las estrategias de preservación, tanto de formatos como físicos o impresos a los digitales. Nos gustaría también abrir un espacio para dialogar sobre los desafíos del entorno digital y la evolución de los servicios bibliotecarios, que van muy de la mano con los procesos de gestión. Como veremos más adelante, si nosotros procuramos un buen proceso de gestión y por lo tanto de preservación en las bibliotecas y las hemerotecas, entonces podremos ofrecer mejores servicios que estén mucho más abiertos a tener un panorama cada vez más amplio y que llegue a la mayor cantidad de usuarios posibles. Lo que me gustaría presentarles el día de hoy, aunque veremos de qué manera ajustar el tiempo para que tengamos un buen espacio para preguntas y para hacer algún diálogo, pero hemos centrado esta pregunta sobre todo a hablar sobre la misión de las bibliotecas y los retos que implica el siglo XXI. También me gustaría hablar con ustedes sobre los procesos documentales para el registro y la descripción, no a grosso modo, pero tratar de involucrarlos en el proceso general de gestión y preservación. Por lo tanto, también considero importante hablar, aunque sea un poco, de las estrategias de conservación y digitalización que son aplicadas a materiales impresos, y por lo tanto también los retos que implica el ámbito digital. Esto, por supuesto, está vinculado con los servicios presenciales y virtuales, pero también hablaremos un poco al final sobre, dentro de todas las actividades que he mencionado anteriormente, cuáles son las que son consideradas buenas prácticas y normativas, y cuáles son algunos principios esenciales para la gestión documental. Como ven, tratamos de tocar en este webinar una cantidad de temas muy amplio, y todo ello implica una serie de actividades que podemos denominar secuenciales y que están vinculadas a la preservación y a la gestión. Pero en realidad, este webinar también es una invitación para un gran esfuerzo académico que se ha realizado entre la Facultad de Contaduría y Administración y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que administra la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, y ambas instancias de la UNAM, para diseñar el diplomado sobre gestión y preservación documental para bibliotecas especializadas en contaduría y administración.
Aunque sabemos que este esfuerzo fue destinado a este tipo de bibliotecas especializadas, es una invitación en general para todos aquellos que trabajan, que ponen sus esfuerzos en cualquier tipo de centro de documentación, y en este diplomado trataremos durante casi un año, desde mayo a noviembre, de dialogar con diversos especialistas que están dedicados desde el registro de los documentos, su catalogación, conservación, digitalización, puesta en servicio y sistematización de la información. En este pequeño espacio que tenemos ahorita, apenas lograremos ver una pincelada de todos los temas que se verán en este diplomado, pero espero que podamos mostrarles la cantidad de información suficiente para que se inscriban a este diplomado, que les aseguro será interesantísimo, sobre todo por la riqueza y diversidad de especialistas que participan en él. Más tarde hablaremos un poco más de este diplomado, pero como les dije anteriormente, este es una oferta académica de la Universidad Nacional Autónoma de México para generar espacios de formación especializada y no tan especializada para el ámbito de la gestión, la conservación y los acervos documentales, debido a que contaremos, como les comentaba, con especialistas que están inmersos en distintos ámbitos de las bibliotecas y las hemerotecas, y que estoy segura que con todas y todos los integrantes de ese diplomado podrán aprender nuevas herramientas, nueva normativa que ayude a facilitar el acceso sobre todo a la información y promover su preservación a largo plazo. Entrando ya en el tema de este webinar que nos reúne el día de hoy, el primer tema que me gustaría platicar con ustedes es justamente sobre la misión de las bibliotecas y los retos que implica el siglo XXI. Como ustedes bien saben, las bibliotecas y hemerotecas, pero sobre todo la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México, tienen la misión de conformar la bibliografía nacional, es decir, de recibir todas las publicaciones de libros, revistas, periódicos o cualquier soporte que se genere en México, que hable sobre México y que poco a poco conforma a los acervos nacionales. Lo que nosotros intentamos hacer todo el tiempo es justamente procesar esa información, documentarla, conservarla, migrarla de formato y ponerla a disposición de los usuarios. Estos soportes han cambiado a lo largo del tiempo y actualmente recibimos soportes digitales, lo cual ha cambiado el paradigma de muchas de las actividades que nosotros realizamos. El hecho de que haya un nuevo soporte, de que se migre a la web, de que se migre a los soportes digitales y de que sigamos manteniendo las publicaciones impresas, implica constantemente un reto para todas las bibliotecas y hemerotecas, porque al mismo tiempo no solamente tenemos que mantener activa la información que nosotros estamos trabajando, sino que también tenemos que mantener al público cautivo. Tenemos que llamar la atención de las nuevas generaciones, pero también manejar un tipo de tecnología que ayude absolutamente a todas las generaciones a acceder a la información que así lo necesitan. Para nosotros es muy importante ese reto y solamente consideramos que se puede lograr cuando se tiene una visión enfocada justamente a dos actividades esenciales que hablaremos el día de hoy, que son la gestión y la preservación, y cómo todas estas están enfocadas en las bibliotecas y las hemerotecas. Hoy la información se ha convertido en uno de los bienes más poderosos de nuestra sociedad. Vivimos en la era digital, donde el acceso a la información nunca ha sido tan amplio ni tan rápido. Sin embargo, también enfrentamos desafíos inéditos: la sobreabundancia de datos, la fragilidad de los formatos digitales y las amenazas a la privacidad y la seguridad de información. En este contexto, la gestión y la preservación de la información se convierten en tareas fundamentales para garantizar que el acceso al conocimiento no solo sea amplio, sino que también seguro, confiable y accesible para todos. La información es el motor que impulsa el pensamiento, desde el ámbito educativo hasta el científico, desde el gobierno hasta el sector privado. La información es la base sobre la que todos decidimos, creamos soluciones e innovamos. Pero esa información no puede aprovecharse si no se gestiona de manera eficiente. La gestión de la información asegura que el conocimiento esté organizado, disponible y sea fácilmente accesible. Sin una buena gestión, corremos el riesgo de perder datos valiosos en el mar de la desinformación o de la obsolescencia tecnológica. La preservación de la información es esencial para garantizar su legado. En el siglo XXI estamos creando más datos que nunca, antes que en la historia de la humanidad.
Sin embargo, muchos de estos datos están en formatos que corren riesgo de volverse inaccesibles con el paso del tiempo, debido a cambios tecnológicos rápidos y a la obsolescencia de plataformas y dispositivos. Si no preservamos adecuadamente la información, estamos poniendo en riesgo no solo los datos de nuestra generación, sino también el acceso a las futuras generaciones a ese conocimiento. Y por eso, la preservación es un acto de responsabilidad y de visión a largo plazo. Las bibliotecas y hemerotecas son las responsables de gestionar la información que se encuentra plasmada en los distintos soportes y medios con los que son custodias. La gestión y la preservación de la información son pilares esenciales para garantizar que todos tengamos acceso a lo que necesitamos para aprender, innovar y participar plenamente en la sociedad. Justamente en este ejercicio para la comprensión de la importancia de la gestión y la preservación, es importante que actualmente comprendamos cuál sigue siendo la labor de las bibliotecas. Actualmente, las bibliotecas pueden ser entendidas únicamente como estos centros en donde se resguarda la información. Eso somos en parte, pero las bibliotecas no solamente son estos centros por excelencia en donde se resguarda la información, sino también deben ser estos centros para el acceso al conocimiento, debido a que en ellos es posible construir redes, construir preguntas a partir del contenido que nosotros tengamos, trazar necesidades y nuevos gustos en la sociedad por la inquietud hacia el conocimiento, pero sobre todo lo que nosotros tratamos de promover desde la mirada de la biblioteca y la hemeroteca es que sea un lugar de unión entre todos los saberes comunitarios, los conocimientos académicos y entre lo local y lo universal, como lo menciona este excelente texto que les comparto aquí, en donde se preguntan la función de la biblioteca y la hemeroteca y las hemerotecas en el siglo XXI. Debemos recordar justamente que estas bibliotecas o colecciones del conocimiento escrito, como menciona también Donald Davis, son una memoria colectiva de la raza humana, son ese reflejo de nuestra historia y lo que tratan de hacer es justamente informar e ilustrar a estos futuros lectores sobre los acontecimientos que ya ocurrieron. Las bibliotecas, por lo tanto, nos recuerdan quiénes somos y por lo tanto es necesario que se preserve nuestro legado, tanto como especie, como por los logros que hemos obtenido en distintas ramas y que quedan plasmados en soportes impresos y digitales de diverso tipo. Algo muy importante dentro de la gestión y la preservación es también entender los tipos de bibliotecas a los que nosotros nos vamos a enfrentar. Para la gestión y la preservación no existe una distinción en un sentido operativo, ni en un sentido de procedimientos, ni modelos conceptuales, dependiendo de cada una de ellas, pero para nosotros es muy importante entender cuál es el alcance de cada una, cuál es el modelo o la cantidad de recursos que se necesita para cada una de ellas. Nosotros, por ejemplo, estamos, como lo indica el lado izquierdo de esta diapositiva, en una biblioteca denominada nacional. Como lo dice su definición, y pueden encontrar en las definiciones sobre la normatividad de la UNESCO en torno a las bibliotecas nacionales son las responsables de la adquisición y conservación principalmente de todos aquellos productos editoriales que tienen que ver con el depósito legal principalmente y de otro tipo de disposiciones o mecanismos de adquisición. Es en estas bibliotecas nacionales en donde reside la responsabilidad de captar toda aquella producción nacional y mantenerla al acceso de todo el público. Es muy distinto el alcance que puede tener una biblioteca nacional, por ejemplo, con una que puede tener una universitaria. La universitaria está principalmente dedicada al servicio de los estudiantes y el personal docente de una universidad en específico. Y por lo tanto, el alcance o los tipos de materiales que encontraremos en este tipo de bibliotecas son muy distintos a los de las nacionales y por lo tanto, los recursos que apliquemos y necesitemos constantemente para estos tipos de centros o bibliotecas será también distinto. Como pueden ver en las otras tres definiciones, existen las escolares, por ejemplo, las especializadas o las públicas, y todas ellas tienen distintos alcances. Por ejemplo, las escolares pretenden enseñar a cualquier otra categoría de formación inferior a la enseñanza superior y que esté al servicio de los alumnos y profesores también. Las especializadas son sumamente distintas porque dependen en la mayoría de las ocasiones de asociaciones o servicios oficiales de investigación que conjuntan materiales que tienen que ver con una disciplina o una rama en particular.
Y finalmente, las públicas son todas aquellas que de manera gratuita prestan los materiales que ponen al servicio de la comunidad, y en ellos generalmente pueden haber distintos tipos de interés que conforman las temáticas de esa biblioteca, que tienen que ver, por ejemplo, con la relación con la comunidad, el desarrollo local o regional. Otro reto que nos enfrentamos actualmente con la gestión y la preservación es que no solamente existen este tipo de bibliotecas, sino que también actualmente existen ya muchas definiciones que clasifican a este otro tipo, que son las bibliotecas digitales. El reto de estas nuevas bibliotecas digitales, como se presentó en el manifiesto de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, perdón, IFLA por sus siglas en inglés, determinó que una biblioteca digital también es una colección o un acervo, pero que tiene características distintas. Encontrarán en esta definición que tenemos similitudes con las bibliotecas que acabamos de ver en sus distintas variaciones, pero estas bibliotecas digitales tienen la misma misión: presentar la información y mantener accesible todo el conocimiento que está vertido en sus publicaciones. Si se fijan, los recursos que tienen, por ejemplo, es que utilizan tecnologías novedosas. Se generan colecciones que pueden utilizarse relativamente más rápido y de forma más económica con los recursos de una biblioteca que resguarda materiales impresos o físicos. En esta es mucho más sencillo establecer mecanismos de colaboración debido a que se puede tener una red de información digital con mayor alcance, pero al igual que con las bibliotecas nacionales, universitarias, públicas, estatales, entre otras, este tipo de bibliotecas también tienen nuevos retos, sobre todo retos de preservación sobre los recursos informativos, debido al que el crecimiento puede ser mucho más exponencial, debido a que los recursos que se necesitan son todavía inciertos y cambiantes todo el tiempo, y por supuesto, y como lo dije al inicio, están sometidos a una obsolescencia tecnológica. Como pueden ver, el reto que tenemos por delante las bibliotecas y las hemerotecas, y aplicaría lo mismo para los archivos u otros centros de documentación, es muy amplio. Tenemos que mantener accesible la información en los diversos soportes que tenemos. Tenemos retos por delante que implican entender la información, procesarla, registrarla, codificarla, sistematizarla y preservarla a lo largo del tiempo. Cualquiera que sea la tipología de biblioteca en la que nos estamos enfrentando, eh, es bueno tener en mente, sin importar el proceso en el que nosotros estemos inmersos, es decir, en la catalogación, conservación, digitalización o servicio, que existe un proceso general que es llamado la gestión de colecciones, que en esta gran definición que nos da Nicola Latkin incluye los métodos, prácticas, técnicas, toda la cuestión ética y jurídica que permite reunir, organizar, estudiar, interpretar y preservar las colecciones. Es importante que la gestión, y por eso juntamos estos términos en esta plática, incluya la preservación y el empleo de las colecciones para la conservación de la información que está inmersa en todas las bibliotecas, sin importar su tipo de soporte. Algo muy interesante y que quise traerles a definición en este webinar que tendremos es que la gestión de colecciones, como pueden ver en la definición que presenta Peggy Johnson, que es interesantísima, y la definición de la preservación que fue generada por el subcomité del COTENDOC sobre lineamientos para la preservación de acervos documentales, tienen muchísimos paralelismos. Ambos hablan, por ejemplo, de un conjunto de prácticas o un conjunto de consideraciones y acciones. En la primera, la referente a la gestión de colecciones, que tiene forzosamente que tener una lectura material e inmaterial y que enmarca mucho de los trabajos habituales de estos denominados centros culturales, que esencialmente cubren la documentación, investigación, conservación e incremento de las colecciones. Y por su parte, la preservación es considerada como este conjunto de consideraciones y acciones que incluyen el establecimiento, organización, administración, seguimiento y mejora de las medidas de conservación, con el fin de prolongar la permanencia física de los documentos y el acceso a la información registrada en los mismos. Es muy curioso, pero no era la finalidad de este webinar, reconocer que la preservación digital y su definición también es muy parecida,
Lo que nosotras consideramos, por ejemplo, en estos lineamientos para la preservación, son todas esas consideraciones necesarias para todos los documentos impresos o físicos, y la preservación tiene mecanismos, preservación digital tiene todos los mecanismos similares para todas aquellas manifestaciones que estén plasmadas en un documento o archivo digital o en una página web, por ejemplo. Como ven, estos dos conceptos, y nosotros lo hemos manejado mucho así desde la Hemeroteca Nacional, siempre van de la mano. La gestión y la preservación, o como nosotros lo denominamos, la gestión para la preservación de los acervos documentales. Viéndolo de esta manera, cualquiera que sea el proceso al que ustedes se estén enfrentando para gestionar los recursos suficientes, para mantener justamente accesible la información que está inmersa en cualquiera de los tipos de biblioteca o soportes documentales que ustedes trabajen, es un proceso que por ejemplo, traje aquí en una esquematización de la propuesta del manejo sobre la preservación o la gestión para la preservación que utilizan en el Smithsonian, en el cual la gestión para estos acervos requiere constantemente de distintos enfoques integrales. Veremos este esquema, perdón, de organización para la gestión, y después trataré de darles algunos ejemplos, un poco para mostrar los beneficios de la gestión para la preservación. En este caso, la gestión de acervos documentales, como lo dice el esquema, requiere de un enfoque integral en el que básicamente se incorporen 3 puntos esenciales. La identificación de necesidades de cualquier institución, que puede ser, por ejemplo, identificar los recursos que se necesitan, identificar el crecimiento de la biblioteca o hemeroteca, los usuarios que nosotros tenemos, entre muchos otros. El segundo punto, que es sumamente importante, es establecer prioridades. Es decir, hacia qué colección, hacia qué tipo de documento, hacia qué grupo de usuarios, etcétera, yo voy a enfocarme para gestionar los recursos suficientes para que toda esa maquinaria haga que funcione. Y el tercer punto, sumamente importante antes de iniciar con cualquier proceso de gestión, es la asignación de los recursos. Es importante reconocer qué recursos tiene la institución para actuar de forma apropiada en torno a la preservación, y por lo tanto, reconociendo esta asignación de recursos, yo podré, si se fijan, establecer las prioridades y por lo tanto reconocer las necesidades hacia donde tengo que enfocar este proceso de gestión para cumplir justamente con estos objetivos trazados por parte de la institución. Cualquier tipo de biblioteca nacional, universitaria, pública, especializada, escolar, de cualquier naturaleza que sea, tiene un objetivo, una misión y un alcance específico. Y justamente es muy importante que esto se logre mediante operaciones que nosotros hemos denominado de gestión, de administración y de programación. Generalmente la gestión tiene todo que ver con lo que engloba, es decir, los instrumentos normativos, la cantidad de recursos que se cuenta, mientras que la administración es la que propicia que todos estos recursos lleguen a una actividad específica que se pueda desarrollar correctamente. El tercer elemento es la programación, que tiene que ver con la organización de todas las actividades esenciales que en el caso de las bibliotecas van desde el ingreso hasta el acceso. Es decir, el ingreso ya sea por depósito legal, compra, donación, canje o cualquier otro mecanismo que ustedes tengan, y cómo desde la entrada de este documento hay una secuencia lógica de actividades que nos permite identificar justamente necesidades y mecanismos de mejora. En todas estas 3 actividades que son esenciales para la gestión, se incluyen sobre todo el estudio, por ejemplo, del acceso a los acervos, descarte o desestimación, conservación, desarrollo de inventarios, gestión de riesgos, pautas de acceso, entre algunos otros elementos que veremos más adelante. Pero si se fijan, en este esquema se engloba lo que requeriría la gestión para cualquiera de las bibliotecas en la que nosotros estemos trabajando. Sin importar justamente cuál sea el modelo, cuál sea la aproximación, algo muy importante también, y esto aplica mucho para la preservación de acervos documentales, es importante decidir, por lo menos a nuestro parecer, estos 4 factores en los que nosotros determinamos para qué estamos haciendo una acción de preservación o por qué estamos gestionando los recursos necesarios dentro de una biblioteca. Tuve el gusto de escribir con una colega el libro que pongo en la parte de abajo, en donde podrán ver
este apartado de manera más específica, pero para nosotras es muy importante que antes de iniciar con este reconocimiento que va a propiciar la gestión de los acervos documentales, se reconozcan estas 4 actividades: la intención, la proyección, la temporalidad y el producto que se va a obtener. Por ejemplo, en la intención nos podremos referir a si una actividad se va a restituir, si se va a mantener o si va a ser una cuestión preventiva. ¿Hacia qué estamos enfocando esta actividad que nosotros queremos realizar o si queremos realizar todas y simplemente organizarlas de una cierta manera? La proyección se refiere principalmente a el alcance que puede tener esta actividad. Puede ser, por ejemplo, a corto, a mediano o a largo plazo. Y en cuanto a la temporalidad, puede ser que sea una actividad que se ejecute en el tiempo presente o que, como si es, por ejemplo, de naturaleza preventiva, sea una cuestión prospectiva en donde se logre proyectar una situación que pueda ocurrir y por lo tanto se pueda proponer una acción preventiva. Y finalmente, otra acción que les puede ayudar para más o menos ubicar en dónde estará el camino de la gestión que ustedes van a llevar a cabo es el producto. Es decir, si ustedes, por ejemplo, van a realizar un plan permanente, un programa que tiene una temporalidad definida, un proyecto, o puede ser también el caso de una acción muy específica que ustedes quieran realizar para justamente restituir, mantener o prevenir lo que está ocurriendo, una situación específica de lo que está ocurriendo en su biblioteca. Justamente estas 4 acciones que están diagramadas de esta manera nos hacen ubicar a la preservación, que es el tipo de intervención que, bueno, de los 6 que se proponen tanto en los lineamientos como en el libro que les mencioné hace un momento, ubican a la preservación como este mecanismo de intervención que tiene, por ejemplo, una proyección más a largo plazo y que por lo tanto puede generar un plan, al igual que puede pasar con la gestión de colecciones, que está mucho más alineada hacia la cuestión preventiva y que por supuesto trata tanto a las cuestiones que están ocurriendo en este momento como aquellas que pueden ocurrir en un futuro cercano. Cualquiera que sea eh, la, la visión que ustedes tengan para enfocar las actividades de gestión, como vimos en los esquemas anteriores, también es muy importante que se vea que es importantísimo analizar el acervo documental sobre el que ustedes estén estudiando con a lo que nosotros llamamos dimensiones y elementos de estudio. Esto se ha estudiado en muchísima bibliografía, pero por ejemplo, en la biblioteca en la que ustedes estén o hemeroteca, en mi caso, es sumamente importante detectar aquellas dimensiones que van a afectar constantemente a la propuesta de gestión que yo esté implementando o de preservación que yo esté implementando. En el caso de las dimensiones, por ejemplo, me refiero al ambiental, es decir, todo aquello que rodea a la biblioteca o a la hemeroteca sobre la que estemos trabajando. Puede ser tanto el ambiente natural como algunos factores que tienen que ver con la producción, con el tipo de edificación, entre otras cuestiones. Justamente otro tipo de dimensión puede ser la espacial, es decir, el espacio que contiene, el espacio físico que contiene ese espacio, ese lugar en donde está resguardada la biblioteca o hemeroteca. La temporal, que tiene que ver, por ejemplo, con desde cuándo está conformada la biblioteca hasta tiempo, por ejemplo, en el que cuando abrimos una biblioteca, qué tiempo está abierto, durante cuántos días del año abrimos, entre otras. La dimensión humana también es importantísima debido a que se estudia no solamente a los usuarios que visitan la biblioteca o hemeroteca, sino también a todas y a todos los que estamos inmersos en el trabajo cotidiano dentro de estos centros. Y por supuesto la dimensión material, que tiene que ver con la identificación de los materiales, con la identificación de esta naturaleza, de todos los soportes que nosotros manejamos cotidianamente. En cuanto a los elementos, también es muy importante entender que existen distintos elementos que son esenciales para la gestión de cualquier biblioteca o hemeroteca. Por ejemplo, la colección o el acervo que nosotros trabajamos es un elemento que constantemente tiene que estar presente debido a que es nuestra materia de estudio. Los operarios que hemos denominado en este esquema, y a eso nos referimos absolutamente con todos, desde el personal bibliotecario, las personas que conservan, quienes digitalizan, quienes administran,
quienes hacen la intendencia, el mantenimiento de los lugares, absolutamente todos. Todos aquellos los que participamos en que esta actividad siga activa todos los días. El espacio es el referido, como habíamos visto en las dimensiones, a todo aquello que rodea justamente a la colección o al acervo. Eso quiere decir desde la estantería, los depósitos, el edificio, el espacio urbano en el que está contenido, entre muchos otros niveles que ustedes lo puedan estudiar. Y por supuesto, el último elemento que es importantísimo, que son los usuarios, es decir, todas aquellas personas que acuden interesadamente a nuestra institución para obtener información que sea de su interés. A mi parecer, el estudio de estos 4 elementos es importantísimo y solamente me gustaría hacer una breve descripción de a qué me refiero con cada uno de ellos para después pasar a algunos ejemplos que hemos implementado a partir de mecanismos de gestión aplicados, por supuesto, en esta estructura de elementos. Si nosotros, por ejemplo, posicionamos a la Hemeroteca Nacional de México con estos 4 elementos, podrá ser mucho más sencillo estudiarla, cada una de ellas particularmente, y a eso me refería inicialmente con una visión sistémica, entendiendo, por ejemplo, que el espacio está conformado por el ambiente que nos rodea, el inmueble y el mobiliario. Los operarios, por ejemplo, los podemos entender como aquellos que gestionan o dirigen la institución en la que trabajamos, pero también las que hacen los procesos técnicos en los departamentos e incluso los que hacen la intendencia, por ejemplo, la limpieza o el mantenimiento del edificio. La colección, por ejemplo, la podemos entender, como habíamos visto con las definiciones de las bibliotecas, como los ejemplares impresos, pero también los ejemplares digitales, o también, por ejemplo, todos aquellos soportes secundarios que nosotros generamos durante el trabajo cotidiano de las bibliotecas y hemerotecas, como pueden ser los archivos. Y finalmente, los usuarios pueden ser aquellos que nosotros reconocemos como presenciales, que vienen a nuestras salas de consulta todos los días, o aquellos que se conectan a partir de nuestras plataformas digitales. Si nosotros lo entendemos así, podemos, por ejemplo, cada vez más ir particularizando. En el caso de los usuarios, ir entendiendo cuáles son sus intereses, por ejemplo, si estos usuarios tienen una frecuencia de consulta, qué dinámicas de consulta tienen con nosotros, si consultan los microfilmes, los impresos, lo digital. Por ejemplo, en el caso del ambiente, el inmueble y el mobiliario, podemos estudiar el tipo de clima, si la humedad relativa y la temperatura es correcta, si existen contaminantes, cuál es la ubicación de los depósitos, cuáles son las salas de lectura, entre muchos elementos que nos ayuda constantemente a entender cómo funciona nuestra biblioteca y hemeroteca. Viendo esta manera de entender tanto la forma en la que nos aproximamos como en la manera en la que podemos gestionar las bibliotecas y hemerotecas, me gustaría darles brevemente algunos ejemplos que nosotros hemos aplicado en la hemeroteca, un poco para dar a entender por qué es importante estudiarlo desde los elementos y desde las dimensiones que puedan estar presentes en las bibliotecas y hemerotecas y que ayudan, por supuesto, a trazar estrategias de gestión y de preservación. Algo muy importante dentro de todos estos niveles del sistema es que todo está constantemente interconectado. Nosotros no podemos, por ejemplo, entender a una colección sin entender cada cuándo se usa. No podemos entender al usuario sin saber en qué espacio se va a sentar, qué espacio va a ocupar o la frecuencia con la que viene. Y ese espacio, por ejemplo, que va a ocupar el usuario o que la plataforma a la que se va a conectar necesita de un mantenimiento específico. Ese mantenimiento específico solamente, por ejemplo, se puede entender a partir del personal que tenemos. Por lo tanto, si se fijan, todos estos elementos, tanto del entendimiento como de la gestión, el entendimiento de la institución, están interconectados entre sí y funcionan como un sistema. Y por lo tanto, todas las actividades que nosotros planteemos dentro de la gestión y la preservación deben pensarse como tal, como una acción específica que tendrá una repercusión o un impacto en otra actividad, en otra área que nosotros tenemos que tener constantemente presentes. Pasando un poco a los ejemplos y después de haber aplicado este modelo de dimensiones y elementos, es muy importante también entender que la gestión y preservación de los acervos documentales también puede tener este enfoque destinado, por ejemplo, al acervo, a los usuarios, al espacio o a los operarios. Aplicar este modelo nos sirvió para entender, por ejemplo, cómo se comporta un ambiente
perdón, en una determinada condición de resguardo, cada cuándo nos visitan los usuarios, cómo estamos conformando nuestras colecciones, pero la gestión también puede estructurarse de esa manera. Nosotros podemos tener estrategias enfocadas o estrategias específicas destinadas a cada una de estos 4 elementos, pero también puede ser que todos estos elementos se interactúen entre sí para generar estrategias que vinculen a 2 elementos. A continuación, les mostraré solamente algunos ejemplos de cómo se entrelazan todos estos ejemplos, un poco para dar pie ya después y para el término de la plática, algunos ejemplos algunas cuestiones muy específicas sobre el procesamiento y el acceso a la información. Si nosotros entendemos, por ejemplo, que la biblioteca o la hemeroteca está conformada por esta colección como el elemento, digamos, que une a todas las demás, que es nuestra razón de ser o que es dentro del elemento más importante, existe una manera de vincularla todo el tiempo con el espacio, con los operarios y con los usuarios para generar estrategias específicas de gestión y preservación. Por ejemplo, si nosotros estudiamos al espacio con la colección, podemos generar estrategias de seguridad. Para darles un ejemplo, nosotros acudimos a ciertos especialistas de la ingeniería después del sismo que ocurrió en 2017 para generar estrategias de seguridad en nuestra estantería, la cual después de ya casi 50 años había sufrido ciertos daños estructurales y justamente lo que necesitaba esta conjunción entre el espacio y la colección era tener mecanismos para asegurar que esta colección estuviera bien y segura antes de que ocurriera otro tipo de movimiento que lograra tener una afectación similar. Un ejemplo de esto, como les digo, puede ser el reforzamiento, por ejemplo, de las estanterías o la colocación de elementos que ayuden a mantener la seguridad. Una relación muy, muy buena entre, por ejemplo, entre el espacio, perdón, y los operarios puede ser, por ejemplo, el resguardo. Es decir, el diseño de todos estos espacios que promoverán el crecimiento documental a lo largo del tiempo. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos un nivel de saturación bastante avanzado en la biblioteca y en la hemeroteca en cuanto a nuestros espacios de resguardo, por lo que, como estrategia de gestión para atender específicamente esta actividad, diseñamos un nuevo edificio de que denominamos el Centro de Preservación Documental, que está en proceso de construcción en Juriquilla, Querétaro, en donde podemos resguardar y procesar materiales bibliomerográficos por los próximos 50 años. Otra estrategia, por ejemplo, que nosotros para gestionar el resguardo realizamos es la optimización de los espacios de consulta para convertir espacios subutilizados para la consulta en nuevos espacios que nos permitan mayor crecimiento de la colección. Una relación, por ejemplo, entre los operarios y la colección puede ser todas aquellas actividades de gestión relacionadas con el procesamiento. Para eso, nosotros diseñamos específicamente ciertos contenedores de un material muy específico denominado polipropileno para el procesamiento de los duplicados que se generaban en rústica. Descubrimos que teníamos un gran problema de saturación de todos los materiales que llegan de todos los estados de la República y diseñamos para el procesamiento ciertos contenedores que nos ayudaron no solo a agilizar, sino a preservar mejor nuestros materiales. Y por lo tanto, el procesamiento es una actividad sumamente importante para la gestión. Por ejemplo, como parte del espacio y los usuarios, diseñamos estrategias de acceso. Estas estrategias de acceso en favor de la preservación nos llevaron, por ejemplo, al diseño y fabricación de atriles para la consulta de estas publicaciones periódicas, que en conjunto, por ejemplo, con la doctora Marta Romero, diseñamos para que fueran atriles flexibles que se acoplaran a cualquier tipo de material que pusiéramos en ellos. Y también diseñamos y fabricamos soportes estructurales para facilitar el manejo de estos volúmenes que mantenemos en resguardo. Otro ejemplo de la gestión vinculada con la preservación es la relación entre los usuarios y los operarios que, por ejemplo, podemos denominar orientación. Para esta actividad, nosotros hicimos un inventario de cada uno de los títulos de las publicaciones que tenemos para facilitar, mediante infografías, mediante instrumentos de aprendizaje y pedagogía, cuáles son las colecciones que tenemos para que los usuarios puedan llegar de manera cada vez más rápida a la información que están buscando.
Para esto acudimos a historiadores e investigadores que estudian estas publicaciones para hacer cada vez más accesible la información que está vertida, en este caso, en publicaciones periódicas. También diseñamos material didáctico e informativo para los usuarios en torno a las colecciones, por ejemplo, diciéndoles en qué nivel pueden ir para consultar ciertas colecciones, cuando acuden a ciertos niveles, qué tipos de servicios hay, entre muchas otras cuestiones que me parece que han ayudado bastante a orientar a los usuarios. Otro elemento muy importante, y ya casi llegando al final de este modelo de gestión, es la manipulación, que es una relación específica que se guarda entre la colección y los usuarios. Como parte de estas estrategias de manipulación, diseñamos ciertos materiales didácticos sobre las buenas prácticas de manipulación durante la consulta y brindamos cursos de manipulación y resguardo para el personal bibliotecario y de limpieza. Todos estos materiales didácticos, todos estos cursos nos han ayudado muchísimo a que la manipulación sea efectuada de mejor manera. Estamos tratando, por lo tanto, de diseñar estrategias de gestión para la preservación, específicamente en la cuestión de la manipulación. Si se fijan, todas estas actividades pueden formar parte de un plan de gestión. Pueden ser estrategias globales, pueden ser estrategias particulares, vincular a uno o a varios elementos del sistema, pero todas ellas están enfocadas en el trabajo cotidiano que nosotros realizamos en nuestra biblioteca o hemeroteca y que, por supuesto, involucran una labor de conservación, de preservación y también de gestión de los recursos con los que contamos. Algo muy interesante es que siempre existen ciertas maneras de vincular a estos 4 elementos que yo les propongo. No es que sean ni los únicos ni que sean los que se tienen que estudiar necesariamente, pero por lo menos en el caso de la Hemeroteca Nacional nos han servido muchísimo para entender tanto cómo está conformada y cómo funciona nuestra biblioteca o hemeroteca, como para reconocer cómo nosotros podemos diseñar estas estrategias que son de muchísima utilidad para no perder puntos de vista ni enfocarnos únicamente, por ejemplo, en la colección o únicamente en los usuarios o únicamente en los espacios de consulta o únicamente en las labores que realiza el personal, sino tratar de siempre incentivar una visión sistémica en donde la gestión y la preservación tengan este alcance. En este otro esquema que ya tiene sus años, tratamos de justamente provocar algunas de estas relaciones que pueden tener estos 4 elementos y que, como pueden ver, son acciones muy específicas que muchas veces están involucradas con la gestión. Por ejemplo, la apreciación y la sensibilización vinculan a la colección con el usuario. La colección y el espacio pueden estar vinculadas a través de acciones, por ejemplo, de proyección de nuevos espacios o adaptación de los mismos espacios para el crecimiento de la colección. Si estudiamos, por ejemplo, al operario con el usuario, podemos todo el tiempo obtener mecanismos de retroalimentación y comunicación que nos ayuden a mejorar constantemente. Si lo que tratamos de hacer es enfocar la colección con los operarios, podemos ver cómo podemos generar estrategias de orientación, pero también de atención. Y si finalmente tratamos de entender al usuario y al espacio, podemos entender, por ejemplo, con actividades de ergonomía o de diseño de mobiliario o de ambientación, cómo hacer un espacio de contexto que esté contextualizado y que además se adecue a las necesidades de los usuarios. Sin importar cuáles sean las actividades que nosotros hayamos decidido dentro de este gran esquema de gestión y preservación que propongo en este webinar, es muy importante también que organicemos, como decía en un inicio, dentro de estas estrategias de gestión, cómo vamos a implementarlas dentro de la biblioteca o la hemeroteca en la que trabajemos. ¿Se acuerdan que teníamos, por ejemplo, actividades de proyección que pueden tener un gran alcance como el plan o como un programa, proyecto o actividad? Pues todas estas actividades implican no solamente la generación de ese producto en específico, sino, por ejemplo, en el caso del plan, tener políticas y principios institucionales que, por ejemplo, pueden estar dispuestas en etapas o fases. Para la generación de programas, por ejemplo, podemos entender cuáles son las necesidades o estrategias principales que tendrán un mayor impacto y por lo tanto entender objetivos a largo plazo. Si generamos un proyecto, podemos entender cuáles campos de acción son en donde tenemos que enfocarnos y por lo tanto tener objetivos a corto plazo.
Y si finalmente nos enfocamos en las actividades, podemos tener operaciones básicas que resolver cotidianamente o en un lapso corto de tiempo que nos lleven a la programación de actividades específicas de gestión para la preservación. Como resultado de toda esta organización de la información que nosotros estemos haciendo, podemos tener 3 actividades que son imprescindibles para las bibliotecas, como la documentación, la evaluación constante y, por supuesto, informar a las autoridades o a otras instituciones para compartir conocimiento y para estar constantemente en comunicación. El proceso, por lo tanto, de gestión para la preservación de acervos documentales debe responder, a mi parecer, a ciertas preguntas elementales. Por ejemplo, ¿qué comprende al acervo? Y esto tiene que ver con una acción de reconocer. ¿En qué estado se encuentra el acervo? Para esto necesitamos diagnosticar el estado de conservación. Podemos, por ejemplo, preguntarnos cómo puedo propiciar su buena conservación. En esta estaríamos enfocándonos en una actividad de proponer un mecanismo de intervención. Puedo preguntarme después cómo aplico estrategias de conservación y por lo tanto estaría implementando ciertas acciones y podría yo después y al final evaluar qué impacto tuvieron estas estrategias aplicadas, tratando de entender cómo mejorar constantemente todo lo que yo estoy haciendo. Por supuesto, todo este proceso que se ve sencillo en estas 5 actividades de reconocer, diagnosticar, proponer, implementar y evaluar son los pasos básicos para cualquier estrategia de gestión que necesitan, por supuesto, de una documentación constante, en donde dejemos un registro de por qué lo pensamos así, por qué tomamos una determinada decisión y por qué consideramos que ciertas estrategias pueden ayudarnos a evaluar su funcionamiento. Ahora solo quisiera mostrarles en estos minutos que tenemos adelante para dar pie, si es oportuno para ustedes hacer algunas preguntas, algunos ejemplos enfocados en los temas que se habían propuesto justamente para el webinar, que tienen que ver con la documentación y el registro de los materiales, con la conservación, con los servicios, con los retos digitales, entre muchos otros. Todo lo que vamos a ver a continuación es simplemente un ejemplo de lo que nosotros hacemos cotidianamente y nuevamente les reitero, todos estos conocimientos que vamos a ver a continuación los hablaremos en el diplomado que hemos diseñado para el público especializado en bibliotecas de archivo, bibliotecas o archivos, perdón, que están enfocados en esta ocasión para contaduría, pero que aplican específicamente para cualquier persona que trabaje en un centro de documentación. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en el registro y descripción de los materiales y yéndonos específicamente al caso de la hemeroteca, es muy importante detectar de dónde vienen nuestros materiales. En el caso, por ejemplo, de la hemeroteca, ha sido muy necesario determinar de qué países recibimos publicaciones. Dependiendo de estas regiones, nosotros podemos entender, por ejemplo, en qué idioma están, qué tipo de códigos utilizan para su categorización, qué tipo de herramientas e instrumentos nosotros necesitaríamos para su registro. Ya en una escala mucho más pequeña hemos detectado, por ejemplo, de qué estados provienen las publicaciones que nosotros resguardamos en nuestros depósitos. Todas estas publicaciones conforman la bibliografía nacional de su rama hemerográfica, pero nos hablan mucho de la producción nacional y de cómo esta producción nacional ha llegado a nuestra historia, nuestra hemeroteca y por lo tanto han generado la historia de la sociedad mexicana. Por lo tanto, para nosotros es muy importante acercarnos a este tipo de instrumentos como los que pongo en pantalla, en donde determinemos cuáles campos son necesarios, cuáles campos son los mínimos necesarios para registrar todos estos materiales que llegan a nosotros. Necesitamos, por ejemplo, detectar de dónde vienen, cómo llegaron a nosotros y una vez que llegan a nosotros, qué campos son los necesarios para que nosotros podamos registrarlos. Una vez que nosotros detectamos de qué tipo son y de dónde vienen, por ejemplo, es muy importante determinar cuáles van a ser nuestras estrategias en común para registrarlos. Lo que les muestro aquí, por ejemplo, es una ficha descriptiva con los datos mínimos necesarios para la catalogación de una publicación periódica. En este caso, el Departamento de Catalogación propuso todos estos campos justamente para registrar una publicación y que esa información que nosotros tengamos sea accesible a largo plazo.
En el registro y descripción de estos documentos o de los acervos documentales, nosotros precisamente lo que tenemos que hacer es responder justo estas preguntas. ¿De dónde vienen las publicaciones? ¿Cómo las voy a registrar? ¿Cómo los voy a organizar? ¿Y cómo van a estar accesibles en un futuro para los usuarios que ingresen a nuestras instituciones? En el caso, por ejemplo, de la conservación y la digitalización, es importante también detectar, y acordándonos un poco de los elementos y dimensiones que vimos hace un momento, en dónde está ubicada nuestra biblioteca o nuestra hemeroteca, qué tipo de clima está alrededor de nosotros, cuál es la humedad, cuál es la temperatura, qué condiciones atmosféricas tenemos y cuál es el comportamiento en general para el cual nosotros tenemos que estar preparados. Siendo el caso en que nosotros detectamos, por ejemplo, desde la amplitud de dónde estamos ubicados, también es sumamente importante determinar de qué está conformado nuestro acervo. En el caso, por ejemplo, de las publicaciones periódicas, es sumamente necesario detectar cuáles son los materiales que conforman a los soportes, pero también cuáles son los materiales que conforman a la capa de impresión que está presente en estas publicaciones periódicas. Para eso, no solamente es importante detectar los materiales, sino determinar cómo los factores ambientales afectan o implican una afectación dentro de estos soportes, como por ejemplo la humedad, la temperatura, la iluminación, las plagas, los contaminantes o la manipulación, pueden llegar a tener una afectación dentro de los materiales que nosotros previamente detectamos. Y, por ejemplo, una vez que nosotros detectamos eso y hemos reconocido cuáles son los materiales, los materiales que conforman a nuestro acervo, podemos entonces, y como lo hicimos en el caso de la Hemeroteca Nacional de México, determinar los procedimientos para la digitalización de los materiales. Nosotros, por ejemplo, pasamos por un proceso de selección, planeación, estabilización, preparación del contenido, captura, procesamiento digital, conformación, ingesta, conservación, que es la revisión después del proceso de captura, difusión y acceso, que hace que todo este proceso que nosotros previamente detectamos sea accesible y que con ello podamos generar pasos secuenciales en los cuales nosotros manipulemos estos documentos y logremos la obtención de ciertos archivos o ciertos materiales digitalizados que puedan estar accesibles a través de plataformas digitales. Un reto también importante para la gestión y la preservación, por ejemplo, son los datos que nosotros generamos constantemente. Una vez que detectamos, yendo un poco de atrás para adelante, de qué están conformados, de dónde vienen nuestros documentos, cómo podemos hacer todos los procesos de digitalización, una vez conformado este archivo digital, podemos, por lo tanto, saber qué vamos a obtener de este archivo digital, cómo podemos aprovechar todos los recursos, por ejemplo, en este caso, para detectar todos los caracteres que están presentes en esta publicación. Y teniendo todos estos caracteres, ¿qué vamos a hacer con la información que nosotros tenemos? Por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma llamada el Sistema de Índices de la Hemeroteca Nacional, en donde toda esta información justamente que nosotros recabamos de las publicaciones, la sistematizamos para que las noticias estén indizadas y presentes para los usuarios y que tengan una búsqueda cada vez más sencilla y cada vez más fácil. Esto forma parte, por supuesto, del proceso de gestión y preservación, no solamente de los materiales impresos, como pudieron ver en esta parte, sino en su transición hacia lo digital y, por lo tanto, implica un reto que, por supuesto, tiene que llamar la atención de las estrategias de gestión. En cuanto a los servicios presenciales y virtuales, es sumamente importante tener en consideración quién trabaja en nuestra institución, cuántos elementos tenemos, quiénes son los que dan acceso, quiénes son los que propician la generación de estos archivos digitales, quiénes dan orientación, quiénes dan atención, quiénes dan apoyo. Y justamente también es muy importante reconocer el comportamiento de nuestros usuarios. Por ejemplo, si los usuarios solicitan materiales impresos, si han solicitado más materiales digitales o cuáles específicamente ese comportamiento que pueden tener los usuarios y que para nosotros determinan, por ejemplo, los recursos o mecanismos que aplicamos para las estrategias de consulta.
Una cuestión también muy importante, y me atrevo aquí a poner un instrumento que se diseñó en la Hemeroteca Nacional en cuanto a los servicios y que tiene mucho que ver con la gestión, es la generación constante de estos instrumentos que nos ayudan a reconocer los niveles de satisfacción. Si se acuerdan, en este proceso general de gestión, lo que nosotros intentamos hacer es evaluar, generar, implementar, pero al final tenemos que reconocer si todo eso que nosotros hemos propuesto como parte de las estrategias de gestión para la preservación son útiles. Y muchas de estas encuestas de opinión, encuestas de satisfacción o incluso de si se encontró o no la información, son sumamente valiosas para instituciones como las bibliotecas y las hemerotecas. Finalmente, el último ejemplo que quería traerles antes de cerrar este webinar son justamente las buenas prácticas y normativas que nosotros podemos tener. Es muy bueno que constantemente estemos diseñando instrumentos para evaluar ¿cómo se llama? El desarrollo de nuestros servicios, el desarrollo constantemente de los mecanismos que nosotros estamos aplicando en cualquier institución en la que trabajemos, y por eso es sumamente importante, aunque sea muy difícil y la mayoría de nosotros no tengamos tiempo para hacerlo nunca, diseñar estos instrumentos normativos y procedimentales que registren no solamente lo que estamos haciendo en ese momento, sino que compartan de manera comunitaria con otras bibliotecas o archivos eso que nosotros estamos haciendo, cómo lo pensamos, por qué lo pensamos de esa manera y por qué lo dejamos plasmado de tal suerte que esté al acceso de cualquier persona que acuda a una institución como la nuestra. En el caso de la biblioteca y la hemeroteca, hemos diseñado algunos instrumentos como políticas, guías, planes, manuales de procedimientos, que lo que pretenden es justamente compartir las experiencias de gestión para la preservación y dar a conocer cuáles son esos pasos secuenciales, esas herramientas que nosotros utilizamos, los planes de gestión que hemos implementado, entre muchas otras cuestiones. Y lo que justamente nosotros tratamos de hacer constantemente es publicar este tipo de documentos normativos y procedimentales también para que sean parte de la comunidad para la que nosotros estamos trabajando. Al término de esta sesión, me permitiré compartirles la bibliografía que mostré a lo largo de las diapositivas, esperando que sea de su interés, pero una de las que más me interesa compartirles es justamente los lineamientos para la preservación de acervos documentales, documento que justamente habla sobre la experiencia que tenemos personas en distintas bibliotecas, hemerotecas, archivos, entre otros centros de documentación, en donde plasmamos todas estas actividades de gestión que realizamos constantemente y las ponemos a consideración de la comunidad en general para que puedan constantemente retroalimentar a ese conocimiento sobre la gestión para la preservación que diseñamos día con día. A lo largo de esta conferencia hemos abordado a la gestión y la preservación en bibliotecas no como procesos aislados, sino como partes de un sistema más amplio y complejo. Desde la perspectiva de la teoría de sistemas, cada componente institucional, humano, tecnológico, físico o documental, interactúa con los demás de manera dinámica, generando efectos que trascienden las fronteras de un solo departamento o función. Gestionar y preservar, entonces, requiere pensar la biblioteca como un organismo vivo, interdependiente, donde ninguna decisión ocurre en el vacío. Esta mirada sistémica nos invita a salir del enfoque estrictamente técnico para abrazar el trabajo interdisciplinario como vía para comprender mejor la complejidad de nuestras instituciones. La gestión efectiva de una biblioteca en el siglo XXI no solo involucra a los bibliotecarios, sino también a especialistas en tecnología, arquitectura, archivística, comunicación, pedagogía y muchas otras. Cada disciplina aporta una pieza clave al entendimiento institucional y solo mediante el diálogo y la colaboración podemos construir soluciones sostenibles y pertinentes. Además, entender las bibliotecas como un sistema significa reconocer y valorar todos sus elementos, los recursos, los procesos, los espacios, pero sobre todo las personas que la habitan y que la hacen posible. La gestión y la preservación deben orientarse a fortalecer este equilibrio entre la infraestructura, tecnología, políticas y comunidad. En ese equilibrio se encuentra la clave para instituciones flexibles, resilientes y capaces de responder a las necesidades cambiantes del entorno.
Cierro con una invitación. Sigamos pensando en nuestras bibliotecas como sistemas vivos, complejos pero llenos de posibilidades. Un enfoque sistémico interdisciplinario no solo mejora nuestra capacidad de gestionar y preservar, sino que también nos abre caminos para innovar, cuidar y proyectar nuestras instituciones hacia el futuro. Porque solo cuando comprendemos la totalidad podemos transformarla con sentido. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Agradezco también nuevamente a la Facultad de Contaduría y Administración por el tiempo brindado para este webinar, que espero que aunque tocó demasiados temas, haya sido de su interés, pero nuevamente les reitero que todos estos temas los trabajamos cotidianamente en la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales y por eso constantemente diseñamos espacios de formación, espacios en los que pretendemos simplemente compartir todos los conocimientos que generamos día con día, con el objetivo también de que sirvan al resto de las comunidades. Así que sin más, les agradezco mucho por su tiempo, por su escucha y les dejo aquí un correo en donde pueden escribirme por cualquier situación que se les ofrezca. Así que muchas gracias. Muchas gracias, maestra Peniche, por estos conceptos tan interesantes que nos ha presentado. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas, pero antes de iniciar esta sesión de preguntas, queremos compartir con ustedes un breve video promocional que les resultará muy interesante. Adelante, corre video. ¿Sabías que una gestión documental eficiente es clave para la conservación del conocimiento? La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, han diseñado para ti el Diplomado en Gestión y Preservación Documental para bibliotecas especializadas en Contaduría y Administración. Aprende a organizar, catalogar y digitalizar acervos documentales con las mejores prácticas en biblioteconomía, archivonomía y conservación. Optimiza la administración de bases de datos, libros, revistas y medios digitales. Desarrolla estrategias para la conservación y digitalización de documentos. Mejora la atención y acceso a la información para estudiantes y profesionales. Especialízate con expertas y expertos de la Biblioteca Nacional de México y de la Hemeroteca Nacional de México. Transforma la gestión documental y asegura el acceso a la información con esta formación especializada. Conoce más en nuestra página web. Para mayor información, escríbenos a los correos o búscanos en redes sociales como DEC, FCA, UNAM. Pues bien, les recordamos entonces que el 7 de mayo próximo inicia este diplomado, será en modalidad a distancia a través de Zoom, como este webinar, Diplomado en Gestión y Preservación Documental para Bibliotecas Especializadas en Contaduría y Administración, en el cual pues van ustedes a tener una formación especializada en la gestión de bibliotecas. Va a ser impartido por especialistas en biblioteconomía, archivonomía y conservación documental adscritos a la Biblioteca Nacional de México y a la Hemeroteca Nacional de México. Entre los instructores, precisamente, si mal no recuerdo, estará la maestra Ana Laura Peniche, nuestra expositora. ¿Sí? Y todos estos expertos van a compartir su expertise y las mejores prácticas en la gestión de acervos especializados. Así es que, pues, pasamos a las preguntas. Vamos a ver, no veo que hayan puesto preguntas por acá. A ver, tenemos aquí, Javier Esaú nos pregunta, desde su expertise y tomando en cuenta las dimensiones que usted mencionó, ¿cuál es el factor más desafiante en la conservación de materiales físicos? Muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Yo creo que el más desafiante y más interesante para mí siempre va a ser el factor o la dimensión humana.
Me parece sumamente interesante entenderla desde la perspectiva de cómo la entendemos, pero también de cómo podemos involucrarla en la gestión. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca y la hemeroteca, nosotros pertenecemos, porque nos administra un instituto, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y este instituto forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para mí ha sido sumamente interesante entender cómo la preservación puede ampliar sus límites, ¿no? E involucrar a muchas personas muy interesadas. Han pasado por aquí la Facultad de Biología, de Historia, de Arquitectura, de Ingeniería, de entre muchas otras, por ejemplo, también del estudio de los materiales. Entonces, a mí nunca me deja de sorprender cómo el factor humano puede intervenir positivamente en la preservación, pero también el factor humano visto como alguien que utiliza los materiales todos los días, que puede no tener la información correcta, pues puede ser este otro factor que puede generar deterioro, sobre todo en los soportes impresos, en los soportes físicos. Entonces, el factor humano definitivamente es el que implica mayor reto, porque es al que más debemos de involucrar para generar un sistema cada vez más complejo, pero es al que más tenemos que enfocarnos en la mayoría de las ocasiones para generar, por ejemplo, estrategias de concientización o capacitación sobre el manejo de los materiales. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta aquí muy interesante. Wendy Calix nos pregunta, en nuestras casas también tenemos libros, materiales, revistas, pero no con las condiciones de una biblioteca o hemeroteca. ¿Qué recomendaciones nos puede brindar? Muchas gracias. También es una pregunta muy pertinente porque aunque no lo veamos así, muchas de las bibliotecas que tenemos ahorita tuvieron su origen en una casa. Nosotros, por ejemplo, recibimos muchas donaciones y eso pasa con muchas bibliotecas que fueron bibliotecas de un personaje ilustre, de un personaje emérito, y esas bibliotecas estuvieron antes en una casa. Y por supuesto que todas las prácticas de cuidado para los materiales son sumamente buenas, pero también estas prácticas han cambiado a lo largo del tiempo. Lo que yo recomendaría principalmente es acudir a estos instrumentos normativos que lo que pretenden no es decir que sí y que no necesariamente, sino qué podría hacerse, qué se recomienda. En la bibliografía que les compartí, que está en el documento que podrán encontrar en el chat, vienen justamente los lineamientos para la preservación de acervos documentales que sí, están muy enfocados a bibliotecas y centros de documentación, pero tal vez vienen algunas recomendaciones básicas, como por ejemplo, no colocar cierta estantería o los materiales en un lugar que pueda estar en riesgo, por ejemplo, cerca de una ventana donde pueda haber el escurrimiento de agua o en una parte de una estructura donde el peso puede llegar a colapsar, o cómo tomar los materiales de cierta forma que no dañen su estructura, que no se manipulen con las manos sucias, entre otras muchas recomendaciones que creo que le pueden ser de mucha utilidad. La biblioteca finalmente es una casa muy grande en donde se resguardan las colecciones de muchas personas que guardaron mucha pasión para construir una colección particular. Espero que esa lectura les sirva y dentro de esos mismos lineamientos podrá encontrar en la bibliografía cuestiones más específicas que tal vez puedan ayudarla a resolver cuestiones particulares. Muchas gracias por su pregunta. Gracias, maestra. Victoria López Alcoba nos comenta, gracias por la presentación. Consulta, ¿cómo abordan los ejemplares hemerográficos con papel acidificado, fragilizado? ¿Han hecho alguna publicación sobre ello, ya que es una temática muy desafiante para las instituciones? Sí, tanto en la hemeroteca como en otros grupos de trabajo hemos hecho algunas publicaciones sobre publicaciones periódicas que, como usted ya bien detectó, tienen justo esa cuestión, que están hechos con materiales generalmente de no tan buena calidad, que fueron hechos con lo que denominamos de pulpa mecánica, que implica el trabajo con fibras generalmente que se trabajan o producen de manera muy rápida y que por lo tanto tienen procesos de deterioro muy acelerados en comparación con otro tipo de soportes como el papel de algodón o el pergamino, entre otros soportes. Muchas veces lo que más ayuda para las publicaciones periódicas es la conservación preventiva.
Es decir, cuidar las condiciones que nosotros tenemos alrededor, tener una buena manipulación, y nosotros lo que hemos tratado de hacer es no aplicar ninguna sustancia ni como método preventivo ni correctivo, debido a que todavía no está bien comprobado ni estudiado si esa sustancia va a beneficiar o mejorar la condición del papel. Por lo tanto, lo que hacemos es aplicar mínimas estrategias de intervención que en nuestro caso logren tener conformada la publicación lo más completa posible, y nosotros hemos acudido a la digitalización como una estrategia que lo que ayuda muchas veces es a generar un soporte secundario o una copia digital de todas las publicaciones periódicas que tenemos en el ritmo en el que podemos con nuestro personal, y ponerlo a disposición de la Hemeroteca Nacional Digital de México, que es una publicación en la que pueden consultar, por ejemplo, en nuestro caso, más de 1,200 títulos y cerca de 8 millones de imágenes. Wow, muy interesante. Bien, parece que ya no hay más preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, parece que ya no hay muchas más, ninguna otra pregunta. Así es que, muchísimas gracias, este, maestra Peniche, por esta interesante exposición. Y gracias a todas, a todos por su participación. A continuación, el maestro Jorge Araiza Solano, coordinador académico de nuestra División de Educación Continua, presentará el reconocimiento que se otorga a nuestra expositora. Adelante, maestro. Muchas gracias, Héctor. Voy a dar lectura, si me lo permiten, al reconocimiento por esta brillante exposición de la maestra Ana Peniche. Dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, División de Educación Continua, otorgan el presente reconocimiento a Ana Laura Peniche Monfort por su participación como experta especialista en el webinar La gestión y preservación en bibliotecas y hemerotecas. Retos y oportunidades para mantener accesible la información, que se llevó a cabo el jueves 10 de abril de 2025 con duración de 2 horas por Mirra Alvarado Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 10 de abril de 2025, signa Dr. Armando Tomé González, director de la Facultad de Contaduría y Administración. Pues bien, con esto, maestro Héctor, si me permite, vamos a dar la clausura del evento. Agradecemos nuevamente a nuestra experta especialista y a cada uno de ustedes su asistencia el día de hoy, y les invitamos a inscribirse al diplomado. Pues que tengamos todos una excelente noche. Hasta pronto. Gracias a todas y todos. ¿Sabías que una gestión documental eficiente es clave para la conservación del conocimiento? La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, han diseñado para ti el Diplomado en Gestión y Preservación Documental para bibliotecas especializadas en Contaduría y Administración. Aprende a organizar, catalogar y digitalizar acervos documentales con las mejores prácticas en biblioteconomía, archivonomía y conservación. Optimiza la administración de bases de datos, libros, revistas y medios digitales. Desarrolla estrategias para la conservación y digitalización de documentos. Mejora la atención y acceso a la información para estudiantes y profesionales. Especialízate con expertas y expertos de la Biblioteca Nacional de México y de la Hemeroteca Nacional de México. Transforma la gestión documental y asegura el acceso a la información con esta formación especializada. Conoce más en nuestra página web. Para mayor información, escríbenos a los correos o búscanos en redes sociales como DEC FCA UNAM.